Hola, buenas tardes. En el marco de la séptima edición del Festival Ternium de Cine Latinoamericano en Puebla, el Museo Amparo y Ternium les dan la bienvenida a esta charla en línea titulada La aventura de hacer cine en Latinoamérica, y nos da mucho gusto recibir a José Luis Solís, director artístico del festival. José Luis Solís Olivares se ha destacado profesionalmente como artista interdisciplinario, director teatral y cinematográfico, escritor, guionista, productor, fotógrafo y promotor cultural, a la par de su desarrollo académico en las áreas de arte, literatura, ciencias sociales y comunicación. Tiene un máster en Bellas Artes por la Universidad de Tulane y estudios postdoctorales en cinematografía digital por la Universidad de Berkeley en California. Ha obtenido numerosas becas de desarrollo artístico en diversas áreas a nivel nacional e internacional. Sus trabajos se han presentado en diversas partes del mundo. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en el área de guión. Bienvenido, José Luis. Qué gusto tenerte esta tarde para impartir esta charla. Queremos dar la bienvenida también a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo. Recibiremos sus preguntas a través de la sección de comentarios de Facebook. Adelante, José Luis, comenzamos. Hola a todos, es un placer. Gracias, Silvia, gracias, Museo Amparo. A nombre del Festival Ternium de Cine Latinoamericano, quiero agradecerles el que nos acompañen. Voy a hacer una charla, les voy a dialogar un poco lo que han sido mis experiencias en el campo de producir cine. ¿Sí? Lógico es que va a estar un poco concentrado en el trabajo del guionista y del director, porque es lo que principalmente hago, además de desarrollo de los proyectos. Y también hay algo que yo creo que es importante destacar aquí. Yo vivo en Monterrey, soy de Monterrey, y hago cine desde los estados, ¿sí? Digo que hay una gran diferencia en cine en los estados. Eso es cuando una producción a veces de la capital va a un estado, eso es cine en los estados. En mi caso, yo hago cine en mi estado, ¿sí? Desde donde soy, con recursos del estado, y creo que también esto nos puede ayudar un poco a, a cómo les voy a ir comentando, dialogando acerca de qué significa hacer cine, y además les voy a presentar al final algunos modelos de producción a partir de las películas que van a estar proyectándose a partir del viernes, tanto en el Museo Amparo como en el Complejo Cultural Universitario, que también va a servir para invitarlos a ustedes a que puedan asistir a las que más les llamen la atención. Para continuar voy a compartir pantalla. Si me lo permiten, traigo una presentación que va a ser nuestra guía. En cualquier momento, pues bueno, por el chat se pueden hacer preguntas, dudas, para poder las ir comentando o bien al final. Ahí está. La aventura de producir cine independiente en Latinoamérica. El cine en México y en Latinoamérica por lo regular es independiente. ¿A qué me refiero de eso? No obedece al modelo americano de Hollywood, donde una compañía, una major, como se les conoce, es quien es dueña del proyecto, lo impulsa, lo financia, lo administra, lo edita, sí, de manera tal. En nuestro caso, en la realidad latinoamericana, casi siempre son proyectos encabezados por equipos de artistas, directores y productores que no necesariamente pertenecen a una de estas majors, sino que son compañías que consiguen los fondos para poder desarrollar las películas. Ahora, tratemos de llegar a esto. ¿Qué es esto de cine independiente? ¿Sí? Era lo que les explicaba. Cuando un proyecto es generado por una compañía, ¿sí? Y consigue los fondos. Y luego también hay ese otro término, cine de arte o cine de autor.
Sí, esto tiene mucho que ver con la estética de la película, con el mensaje que se busca, que no necesariamente va ligado al cine de entretenimiento. Eh, Aquí les estoy poniendo dos ejemplos de dos directores mexicanos muy consolidados. En la izquierda tenemos a Carlos Reigada con su película Japón, donde podemos ver en un determinado momento lo que viene siendo cine de arte, cine de autor. Es una propuesta estética muy vanguardista. Y del lado derecho tenemos la multipremiada ópera prima de, de Alejandro González Iñárritu, que es una película, digamos, que se nació como película independiente y luego ya González Iñárritu ya entra en el formato de lo que vienen siendo las películas americanas y le va excelentemente bien, ganando Óscares, ¿no? Y ante todo esto siempre hay una pregunta, ¿no? ¿Cuánto cuesta hacer una película en México o en Latinoamérica? Realmente es muy distinto los costos que hay, por ejemplo, a como están acostumbrados en Estados Unidos. Amores Perros es una película más cara, eh, son varias las historias, hay escenas de acción con choques, son muchos personajes, ¿sí? Y, por ejemplo, Japón es una película que podríamos decir que es una película más económica, más barata, debido a su formato, que casi todos los actores son naturales, todos en una eh, comunidad, ¿sí? Y esto es lo que determina en ciertos momentos, ¿sí? Cómo se hace cine. En la actualidad, si yo tuviera que aventurarme actualmente, ¿cuánto costaría hacer Amores Perros? Pues yo creo que entre 35 y 40 millones de pesos. Y Japón podría ser una película con un crew más pequeño, mucho más limitado, que podría estar entre los 8 o 12 millones de pesos, ¿sí? Que es un poco el estándar entre 10 y 20 millones de lo que cuesta hacer una película independiente o de arte en México. Continuamos. Eh, Ahora, este es un consejo. ¿Cómo se hace una película? Pues es que hay que escribir, 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 y después reescribir y reescribir y reescribir. Eh, en ese sentido, el manejo del guión es algo importantísimo. Y no importa que la película sea de entretenimiento, como estoy poniendo aquí No Manches Frida, que hubo No Manches Frida 2, además, una película muy exitosa a nivel comercial, ¿no? Pero también la otra cuestión que tenemos que entender es que el cine es un arte que se desarrolla de forma grupal. Entonces, lo principal es esta situación de colaborar, colaborar, colaborar y seguir colaborando. Formar equipos, eh, hacer cine, es un proceso muy complicado, realizar cine, y que conlleva la ayuda, el organigrama de muchas personas involucradas, ¿sí? Eh, para poder aspirar a hacer cine, ya sea de entretenimiento comercial o cine de autor. Eso no cambia la forma en que ustedes deben de concebir cómo hacer esto, ¿sí? Voy a continuar. Ahora, necesito ser artista para hacer cine. Eh, Necesita ser, además de tener una visión artística, ¿sí? Además de eh, querer contar algo, ser un narrador, para concebirte como cineasta independiente, también tienes que tener conocimientos de publicista, de director comercial para cómo mueves tus proyectos, de fondeador, ¿sí? Porque cómo consigues tu dinero. Tienes que concebir una compañía como una empresa cultural. Y a veces me preguntan, ¿y tengo que estudiar algo? Por lo regular, las personas que llegamos a hacer cine, estudiamos cine o comunicación o letras o arte y vamos practicando el oficio, ¿sí? Directamente. Entonces, no solo es tener creatividad y querer contar una historia y ser artista, sino involucra concebirse como un artista
interdisciplinario, ¿sí? Y que conciba el hecho cinematográfico desde aspectos estéticos, lógico es, y visuales y narrativos, pero también desde aspectos administrativos y también desde aspectos financieros, que son los tres elementos clave para poder aspirar a hacer una película. Siguiente, ¿quiénes participan en la financiación de una película? Estoy poniendo aquí a la izquierda mi ópera prima Gringo, además el póster que utilizábamos en inglés. Sí, en nuestro caso, nosotros, mi socio y yo, Damián Cano, tenemos una compañía que es una empresa cultural que se dedica a la producción de cine. No hacemos comerciales, no hacemos campañas políticas, nos especializamos en el llamado cine independiente, cine de autor, además de dedicarnos también a la exhibición de cine. Debido a ello, también nosotros somos eh, codirectores artísticos del Festival Ternium. Entonces, nosotros como los socios de esta compañía, guionistas y directores y productores, vamos generando nuestros guiones y vamos aplicando a diversos fondos estatales y nacionales para poder obtener los recursos que nos permitan hacer esto. Es un proceso de financiamiento en un principio, ¿sí? También es un proceso de llegar con algunas empresas. En México existe una ley fabulosa del Eficine que le permite a empresas poder apoyar películas a nivel financiero, y ese apoyo que dan es 100% deducible de impuestos. Es una figura fabulosa realmente en nuestro cine, y que dota de muchas ventajas a nosotros, las personas que queremos hacer cine independiente, ¿no? Siguiente pregunta, ¿quiénes participan en una producción de una película? Bueno, está todo el proceso de preproducción. Ya una vez que tienes tu esquema financiero, ya se empieza a conformar este equipo de gente que va a preparar la película para llegar a la realización de la película. ¿Sí? Son tres etapas distintas, que las tres las tenemos que aprender, que las tres las tenemos que ir persiguiendo. ¿Sí? Siguiente. No sé si hay hasta ahorita una pregunta, creo que no. ¿Sí? La pregunta básica que casi siempre nos hacen, ¿no? ¿Qué se necesita tener para llegar a hacer una película? Bueno, lo primero es disciplina, ver mucho cine, leer mucha narrativa, ¿sí? Y también disciplina para ser tenaz, ¿sí? La tenacidad de llegar va de la mano de pasión por lo que haces, ¿sí? Debes de disfrutar mucho ver todo tipo de cine, porque todo tipo de cine es de entretenimiento, el documental, el de animación, el de ficción, te va a ayudar a poder desarrollar mejor tus proyectos a nivel estético, a nivel financiero y también a nivel narrativo. Tenacidad. Esto es bien importante. Hay que ser muy tenaces. Perdón, se me fue para atrás. No es fácil, inclusive los cineastas que ya han tenido una o dos películas, el promedio en México ahorita es entre 3 y 5 años para hacer una película. Por eso les decía, escribir, escribir, reescribir. Tienes que tener muy buenas publirelaciones hacia el interior de tu equipo con el que trabajas y hacia el exterior, hacia con instituciones, eh, organizaciones con convocatorias, ¿sí? Gobiernos municipales, estatales y federales, para poder ir armando lo que les decía que es el esquema financiero. Tienes que concebirte como alguien multidisciplinario. Esto ya lo mencioné anteriormente, pero es sumamente importante que lo vean así. No solo es el aspecto artístico que conlleva muchas áreas, pero también está el aspecto financiero y el aspecto administrativo. Uno se tiene que convertir en un ente multidisciplinario.
Y finalmente, y que creo que es importantísimo, entrenarse, capacitarse para un trabajo en equipo. Muy en lo particular, por ejemplo, a mí no me gusta poner en mis películas en el póster que dice una película de José Luis Solís, porque no es cierto, no es mi película. Yo fui el guionista, yo fui el director, pero la película es de todo un conjunto de gente y de voluntades y de aportaciones creativas y artísticas que conforman ese todo. Entonces, eso es una cuestión importantísima, el saber que siempre dependes de un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo es el que te va a ayudar a poder llevar a buen puerto tu película y hacer un relato audiovisual. ¿Cuál es el camino para llegar a hacer una película? Lo voy a tratar de hacer, de decirles nuevamente cómo va esto: es escribir, reescribir, colaborar y practicar. Es muy importante. Antes practicar hacer cine era muy difícil, pero ahora con el advenimiento de la tecnología digital, hasta podemos hacer una película con un iPhone, con un celular. Hay una película mexicana, Polar se llama, que toda fue grabada con un iPhone. Entonces, uno puede practicar el oficio del cine mucho más fácil en esta era. Aprender, no importa qué edad tengas, no importa lo que ya hayas logrado, siempre hay que estar aprendiendo. ¿Qué? Narrativa literaria y cinematográfica, lógico es lo que es cuento, novela, te ayuda mucho para aprender a escribir mejor guión y para poder entender la narrativa cinematográfica. La poesía, el arte, la psicología, actuación, literatura, sociología, filosofía, fotografía, estética, composición, semiótica, semántica y un gran etcétera. Y alguien me podría decir, ¿y a poco debes de saber todo eso para poder dirigir? No puedes dirigir, o sea, sin saber todo eso, eso no es problema. Pero esto es como una caja de herramientas para que puedas hacer el oficio de una película de la mejor manera, ¿no? Es tu arsenal que te hace fuerte, poderoso, ¿sí? En este sentido, para poder aspirar a hacer una película. Es muy importante, y por eso puse aquí el logotipo de Incine, aprender a crear carpetas de proyectos. Eso es de la etapa de financiación. Una carpeta de proyectos se hace con un equipo de trabajo, que es, hagan de cuenta, la carta Santo Claus. Es lo que tú propones a nivel narrativo, a nivel estético, a nivel administrativo y a nivel financiero para poder hacer una película. Y estas carpetas de proyectos se inscriben a concursos municipales, estatales, federales e internacionales, ¿sí? Esto es algo bien importante a destacar, ¿sí? En determinado momento, que tienen que ir aprendiendo estos oficios, ¿sí? Otra cosa que es mi máximo consejo y se los recomiendo muchísimo. Tienen que aprender a perder. Hay mucha gente que quiere hacer cine, no siempre la primera vez queda seleccionado. Entonces, un proceso, ¿sí? Y esta frase me la dijo un compañero cineasta, y es fabulosa. El cine es una carrera de resistencia, no de velocidad, ¿sí? Entonces, yo empecé haciendo teatro en mi vida y luego cambié a hacer cine. Me tardé con 9 años en poder hacer mi primer película, hacía cortometrajes, ¿sí? Que es el siguiente punto, ¿no? Aterrizar tus primeras ideas en cortometrajes. Aprende el oficio, practica el oficio con el formato pequeño, ¿no? El parangón de los cortometrajes es como el cuento y la novela, ¿no? Aprendes a narrar, ¿sí? Filmar tus cortometrajes, ¿no? Una cosa es aterrizar tus primeras ideas en guión y qué quieres, y otra cosa es ya hacerlos. Y posteriormente debes de empezar, o a nivel paralelo, escribir tus ideas de largometrajes. Acerca de qué es esta historia, cómo va la historia, quiénes son los personajes, qué quiero decir, cómo quiero decirlo. Y también a la par tienes que empezar a formar tu equipo creativo,
financiero y administrativo de trabajo. Recuerden, otra vez tenemos esos tres elementos clave: lo artístico, ¿sí?, lo administrativo y lo financiero, que es lo que necesitas conocer y saber para aspirar a hacer películas. Y preparar tus proyectos financiables y artísticos. O sea, tienes que tener un nivel artístico y una fundamentación muy buena, pero también tienes que tener un nivel administrativo y financiero sólido para poder aspirar a llegar a hacer tu película. Recuerden, hacer cine, lamentablemente, en un formato de producción es muy caro. Es muy, muy caro hacer cine. Continuamos. Ahora voy a hacer lo que yo llamo, ¿sí?, una radiografía del cine en Latinoamérica. Antes de esto, déjenme ver si hay alguna pregunta que se haya publicado en redes, o que me digan aquí las personas de producción si hay alguien que haya hecho alguna pregunta. Me voy acá. Jorge Carretero nos dice: como siempre, una magnífica traducción, el excelente séptimo Festival Ternium Museo Amparo. Felicidades y aplausos. Muchas gracias. Daniel de la Cruz puso nada más un signo de interrogación. Pues bueno, nos pueden mandar la pregunta. Como podrán ver, estamos viendo esto también en Facebook Live. Entonces, déjenme ver aquí en el chat. Aún no hay preguntas. Muy bien, entonces vamos a continuar. En el Festival Ternium, yo como director artístico junto con Damián Cano, revisamos lo que son las películas más importantes del año en curso y del año previo, y aproximadamente entre 70 y 90 películas que vemos, seleccionamos entre 10 y 13 películas cada año. Ahora regresamos con la séptima edición, tuvimos que estar suspendidos 2 años, y vamos a presentar en Puebla una serie de películas que son estrenos en la ciudad, y no solo eso nos tiene muy entusiasmados, sino que además no se han estrenado en México en plataformas de streaming. Entonces, para invitarlos al festival, voy a utilizar algunos de o más bien todos los títulos que vamos a presentar viernes, sábado y domingo próximos en Puebla, tanto en el Museo Amparo como en el Complejo Cultural Universitario, para poder explicarles los distintos modelos de producción, las distintas estéticas de producción y los distintos modos de financiar una película. De ahí que le ponga abajo la pregunta: ¿en dónde ubico mis sueños? Esto es importantísimo para que ustedes puedan, cuando quieren empezar a hacer cine o están encaminados y es su sueño, es saber qué tipo de cine quieres hacer, ¿sí? Todo tipo de cine es válido. Hay gente que le gusta hacer cine de entretenimiento, como No Manches Frida, o hay gente que le gusta hacer cine independiente y de autor, como Ya no estoy aquí. Ninguno es mejor ni peor, y menos desde el punto de vista personal de cada quien. Pero sí es muy importante que sepas o que te preguntes qué tipo de cine quiero hacer, ¿sí? César Zuc nos dice: García, ¿dónde podemos consultar las convocatorias? ¿Existe una fecha común de publicación de convocatorias, César? Por lo regular puedes checarlo en la página de IMCINE, ese es a nivel federal, y dependiendo en el estado donde tú vivas, César, es que a veces hay convocatorias estatales o a veces hay convocatorias municipales. Por lo regular en las páginas de la Secretaría de Cultura del Estado o del municipio es por donde regularmente se publicitan. La que sí te digo que estoy completamente seguro es la de IMCINE. Entonces, vamos a continuar o vamos a empezar la radiografía del cine en Latinoamérica. Bacurau.
Tierra de Nadie. Esta es una película brasileña. Eh, es una película que no es muy cara porque toda se desarrolla en una comunidad. Sin embargo, tiene una producción mundial. Eh, Regresa a la pantalla la primera actriz internacional brasileña, Sonia Braga. Tiene al actor eh, alemán internacional, Udo Kier. Hay personas de la comunidad de Bacuraú, que representa un pueblo. Es una película que combina ciencia ficción con cine costumbrista, acción. Es una película muy, muy, muy bien elaborada. Es una película que, por estos elementos, digamos que es una película que empieza a ser cara, ¿no? Algo curioso, está dirigida a cuatro manos, ¿sí? Y es una película con un mensaje muy fuerte acerca de el gran choque que hay entre los civilizados y las personas salvajes que hay que civilizar. ¿Quién es el civilizado y quién es el salvaje? Entonces ahí ya les estoy platicando yo esto para que vean las inquietudes que cada quien va presentando y preguntándose, pues, ¿qué género quiero que sea mi película? ¿Qué quiero decir? ¿Cómo quiero decirlo? ¿Sí? Si aspiro a tener estrellas internacionales a pantalla o no, o si considero que con actores no tan conocidos puedo contarlo, o con no actores, actores naturales, como sucede en esta película, que combina esos tres vertientes. Eh, Esta película se va a presentar en el Museo Amparo el viernes a las 7, como podrán ver, está ahí anunciado, y realmente no se lo pierdan, es una única función, y ahí vamos a estar tanto Damián Cano como yo presentando la película y hablando al final con ustedes acerca de cine, ¿sí? Esa es otra recomendación que yo les doy para producir en Latinoamérica. Vayan a todos los festivales que puedan. Se aprende mucho en los festivales de los directores, de los productores. Así habló el cambista. Uruguay. Uruguay es un país muy pequeñito. ¿Sí? Eh, el estado de Chihuahua debe de ser 4 o 5 veces más grande que Uruguay. ¿Sí? Y esta película es una película de época. Las películas de época por lo regular son complicadas de hacer. ¿Por qué? Porque reúne muchos años. Esta película en particular nos muestra la vida de una pareja por aproximadamente 20 años. Está ambientada en Uruguay en los 60s. Entonces, eso ya conlleva el preguntarnos a nivel de producción y de financiamiento, el saber que va a ser una película que va a demandar más dinero. ¿Sí? Sale Dolores Fonsi, la extraordinaria joven actriz argentina. Entonces también ya estamos pensando en talento en pantalla. Así habló el cambista, además hace una revisión de cuando estaban Chile, Argentina y Brasil regidos por gobiernos militares. Uruguay todavía no llegaba a eso, entonces se convirtió como que en la Suiza de aquel entonces. Y es una película que habla de dilemas éticos y morales a nivel personal. Es una película histórica, pero también tiene género de melodrama. Y menciono todo esto porque tenemos que conocer los géneros, tenemos que saber qué es lo que nos atrae, qué es lo que nos gusta. ¿Sí? Eh, y es una película que podrán disfrutar en el Museo Amparo a las 3 y que digamos que es dentro de lo que vendría siendo, dentro de Latinoamérica vendría siendo como una superproducción. ¿Sí? Ahora, esta otra película que les voy a presentar es de Costa Rica. Es el sábado a las 17 horas en el Museo Amparo. Esta es una ópera prima dirigida por una mujer, escrita a cuatro manos por dos mujeres, donde todas las protagonistas son mujeres, eh, una visión muy femenina. Eso también tiene que ver con cómo quiero hacer cine, ¿no?
Ahorita, por ejemplo, ya hay cada vez más mujeres que les gusta que todo su equipo sean mujeres, ¿sí? La directora de arte, la fotógrafa, la vestuarista, eh, y así nos podemos ir yendo en todas las gamas. Fue una película que se estrenó en Cannes, es una película que le ha ido increíblemente bien en cuanto a premios y presentaciones. Sin embargo, es una película que si la comparamos con Bacurau o la comparamos con Así habló el cambista, es una película más independiente, más de pequeño presupuesto. Son menos actores a pantalla, todo se desarrolla en una comunidad, ¿sí? De Costa Rica. Entonces es otro modelo de hacer cine, ya con una visión femenina, con una visión feminista y con una visión de inclusión muy importante, porque también a eso debemos de ir aspirando cuando les digo yo y les recomiendo, vean cine para que aprendan qué está contando la gente, cómo lo está contando y uno poder decir, a mí me gustaría irme por ese lado o me gustaría irme por este otro, ¿sí? Entonces, es algo eh, que es muy importante y por eso también asistir a festivales es algo que ayuda mucho porque puedes ir comparando los distintos tipos de películas que hay, ¿sí? Nos vamos a nuestra siguiente producción. El sábado vamos a presentar en el Complejo Cultural Universitario la extraordinaria comedia La Odisea de los Giles, ¿no? La Odisea de los Giles está adaptada de la novela del mismo nombre. Eso también es un camino, adaptar novelas al lenguaje cinematográfico, lo cual también es bastante complicado, se necesita mucha pasión, mucha tenacidad. Y La Odisea de los Giles también es una película que no es tan cara como Bacurau o como eh, Así habló el cambista. Es una película coral porque pues no hay un protagonista interpretado por el primerísimo actor latinoamericano, el argentino Ricardo Darín. Pero sin embargo, toda la historia está alrededor de 7, 8 personajes. A ese tipo de cine se le llama coral. Y no solo es una comedia de entretenimiento, es una comedia dramática porque tiene partes muy, muy fuertes a nivel de emoción. Y también es una comedia que se le llamamos, sí, con un mensaje trascendente, ¿no? Tiene una crítica a un momento específico de Argentina, pero esa crítica la hacen desde el humor, ¿no? Desde el sarcasmo. También eso es bien importante, decir, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero escribir? Quiero escribir comedias, quiero escribir tragedias, quiero escribir cine muy avant-garde, pero la forma de irnos encontrando en esto, no solo como creadores, sino también como cinéfilos, es ver distintos tipos de cine. De ahí que les mencione yo que eh, esta gran oportunidad de poder ver en un festival como el de Ternium la gran variedad y diversidad de filmes que hay, ¿sí? Continuamos. Eh, Comala, de Gian Cassini. Esta es nuestra presentación así de gala. Va a estar tanto en el Museo Amparo como en eh, en el Complejo Cultural Universitario. Vamos a tener al director, a Gian Cassini, y esta es una película en género documental, y dentro del género documental está caracterizada porque es el que se conoce como el documental personal o narrado en primera persona. ¿Qué significa esto? Que el documental, el protagonista es el director mismo de la película. Ya hemos presentado películas de este tipo en Puebla en pasadas ediciones del festival, desde Amazona, El secreto de Adriana, Allende, mi abuelo Allende, que hablan de una búsqueda del personaje. Además, estamos muy emocionados, Jan es de Monterrey, él hace cine desde los estados, es una historia netamente norteña y para que se hagan una idea, Jan se tardó 10 años en poder filmar y financiar esta película, ¿no? Y es también un modelo estético, financiero y administrativo de cómo hacer películas y bueno, va a estar en 2 ocasiones y ustedes pueden además acceder a preguntarle a él sus motivos personales, sus motivos estéticos,
cómo fue su camino hacia hacia lo financiero de la película. Es una gran oportunidad de esta película mexicana que vamos a presentar en nuestro festival. Y seguimos. Al morir la matiné, este es el Museo Amparo y vamos a tener por primera vez una gala de terror. ¿Se acuerdan que les había dicho anteriormente que buscaran qué género les gusta? El terror es un género con mucha raigambre en México y vamos a tener una función al aire libre en la terraza del Museo Amparo. Para quien no lo conozca, es el escenario perfecto para una función de terror porque está lleno de cúpulas de iglesias, se ven las torres de las iglesias. Y esta película es una especie de homenaje a un subgénero del terror que se llama el slasher. El slasher es cuando el terror es muy gráfico, ¿sí? Y va a ser muy interesante porque todo sucede en un cine, dentro de un cine, y nosotros lo vamos a estar viendo al aire libre. Entonces, el género del terror tiene sus festivales, tiene sus propias convocatorias, tiene sus propios concursos de guiones de terror. Los festivales son Ferratum, Blood Window, tal vez el más famoso a nivel mundial de fantasía y terror es Stitches en España. Pero en México hay 2 o 3 festivales, Macabro es otro, exclusivamente de terror y que es muy interesante, ¿no? Especializarse en terror. Como decía, ustedes pueden escoger especializarse en comedia o especializarse en otro, ¿sí? Ok, aquí me hacen una pregunta, Daniel de la Cruz. Hola, buenas tardes. Gracias por la ponencia. Me entusiasma mucho el cine, aunque desconozco. Soy galeno por elección, o sea, médico, pero me gustaría aprender sobre el cine. Mi pregunta sería, ¿por qué usted decidió dedicar su vida a realizar cine? Yo empecé haciendo teatro porque quería hacer cine. Y yo creo que de mi parte tiene mucho que ver el contar historias que me inquietan y que a través del cine quisiera que la gente se sensibilizara un poco hacia ellas, ¿no? Cada quien va a ir encontrando sus propios motivos. Gracias por la pregunta y seguimos. Ahora, Inmersión de Chile. Inmersión de Chile es una película en género de suspense. Es distinto al terror. El suspenso tiene otras características, la cual está protagonizada por el primer actor chileno, Alfredo Castro. Yo creo que Alfredo Castro y Ricardo Darín son los actores más reconocidos del cine latinoamericano. Ambos tienen una carrera fructífera y ambos no han decidido irse a Hollywood, ¿sí? Son ese tipo de actores que no les atrae realmente el triunfar en Hollywood. Escogen sus proyectos muy bien, escogen sus proyectos de una manera extraordinaria. Esta es una película que eh, puede ser más barata, pero es complicada de hacer. ¿Por qué? Porque muchas de las escenas suceden en un lago y muchas de las escenas suceden en un velero, ¿no? Entonces, eso conlleva dificultades para filmar por lo limitado de estar dentro del velero, por tener otras embarcaciones alrededor del velero para estar filmando. Es una película con un reparto limitado, deben de ser 7, 8 personas a cuadro, ¿sí? En una sola zona de Chile. Entonces, eso facilita un poco la producción, tal vez no se eleva mucho, facilita al director en lograr la tensión característica de los films de suspense y además contar con la presencia de un actor que sostiene la película de una manera importantísima. Y eso también tiene mucho que ver cuando ustedes tienen un guión, el decir, ¿qué actor necesito? Ya sea famoso internacional o no ser famoso y que surja nada más para sostener mi película, ¿no? Tenemos el caso mexicano de Yalitza Aparicio, ¿no? No era famosa, no era actriz, y Cuarón logra que toda la película de Roma se sostenga con la actuación de ella. Entonces son también factores que uno va a ir aprendiendo. Pseudo es nuestra película que por primera vez vamos a traer de Bolivia y estamos muy entusiasmados, ¿sí?, de poder presentar Pseudo. Es un thriller político
Es una película que fue filmada en 3 semanas. A pesar de que podría ser una película muy cara, consiguieron hacerla con una limitación de dinero. Y es una película que ha causado furor porque tiene una narrativa impresionantemente ágil. La acaba de comprar HBO Max. Entonces, también a veces uno puede pensar que quiere hacer cine más comercial, digamos, ¿no? Esta es una película con una manufactura muy bien hecha, que además toca temas políticos, de capitalismo internacional y también de genocidio a etnias, ¿no? Como podrán ver, también tiene temas trascendentes. Es algo que va a estar en el Complejo Cultural Universitario el domingo, lo cual se los recomendamos mucho que asistan. Les recomendamos que a todas asistan, ¿no? Pero también a veces por géneros o afinidad, unos se deciden por unas o por otras. Y también por cuestiones geográficas de cómo trasladarse en la ciudad de Puebla. Araña. Araña es una película de Chile que podría ser equiparada a nivel de producción con Así habló el cambista. Es una película de época, es una película de pocos personajes, es una película que cuenta la vida de 30 años de los personajes principales. Tiene a Mercedes Morán, la primerísima actriz chilena, como la protagonista. Y es un cine, como les decía, que no podríamos llamarle independiente, pero es lo más parecido a una superproducción latinoamericana. ¿Sí? Es una revisión también de la política. Si bien Así habló el cambista se concentra más en los dilemas del individuo, aquí es en los dilemas del individuo y las posturas políticas. También hay que preguntarnos a veces si quiero hacer cine político, si quiero utilizar la narrativa audiovisual para eh, tener un discurso autoral. ¿Sí? Y por último, les quiero presentar otro tipo de cine que lo vamos a tener en la comunidad de Xostla, que es el cine de animación. Metegol es una extraordinaria película que también podría ser clasificada como de coming of age o de maduración, de llegar a la vida adulta. Y es muy interesante porque además Metegol está en castellano argentino y está en castellano mexicano. Y también queremos invitarlos a ustedes para que vean distintos tipos de cine y preguntarse, bueno, tal vez lo que yo quiero es hacer animación o quiero hacer documental o quiero hacer ficción, pero ¿qué tipo de ficción quiero hacer? Esta va a ser al aire libre, va a ser la presentación en el Zócalo de Xostla y bueno, persistan todos invitados. Esto es un poco el panorama del cine que vamos a tener y que lo utilicé yo como lo que considero una excelente herramienta, no un pretexto, para poder hablarles de esto de la aventura del cine latinoamericano. Así vamos terminando nuestra charla del día de hoy. Eh, Tan solo saber si hay alguna otra pregunta. Eh, Joel Pérez nos dice que buenísima, muchas gracias, Joel, por el comentario. Y y pues no me queda más que ahora sí invitarlos directamente a que asistan al Museo Amparo, a que asistan al Complejo Cultural Universitario, a este festín de cine, sí, que les estamos preparando para viernes, sábado y domingo. Y agradecer al Museo Amparo por invitarme a darles esta charla. Muchísimas gracias a ti, José Luis. Por supuesto, recordarles que todas las funciones que se ofrecerán dentro de esta edición son gratuitas, tanto en el Museo Amparo como en el Complejo Cultural Universitario de la UAP, y que están disponibles la programación en nuestra página web www.museoamparo.com y por supuesto en la página de Ternium para que ustedes puedan consultar la programación y elegir las películas de su preferencia. José Luis, yo quiero compartirte una pregunta que nos están enviando aquí por, por WhatsApp. Nos dicen si puedes comentar un poco sobre el cine argentino y a qué crees que se deba el auge y la difusión que tiene. Eh,
Bueno, tienen políticas de financiamiento muy sólidas, ¿sí? El cine argentino además es, digamos que es un poco más fácil de hacer. Nosotros tenemos una estructura muy parecida a la americana, donde hay crews muy grandes. En Argentina han logrado reducir y ser muy efectivos con menos staff, ¿sí? De películas. Y además de los países latinoamericanos, es los que más consumo propio tienen de su propio cine, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en México uno de nuestros grandes problemas es que el público mexicano casi no consume cine mexicano, ¿sí? Y en Argentina ayuda mucho que la misma audiencia argentina va mucho a los filmes argentinos. Entonces, eso es algo que ayuda, digamos, muchísimo y que en los últimos años han logrado hacer además muy buenas series dramáticas. Han podido lanzar y consolidar a muchos actores que luego cuando hacen películas la gente ya los conoce, entonces asiste mucho más al cine o ven la película en alguna de las tantas plataformas de streaming que ya existen a nivel latinoamericano y mundial. Muchas gracias, José Luis. Y bueno, antes de cerrar esta sesión, a mí me gustaría, si tú quieres compartir una invitación final, recomendación para asistir a este festival. ¿Qué es lo que no nos debemos perder, José Luis, al participar en este festival Ternium de cine latinoamericano? Yo creo que lo que no se deben de perder es entrar a las redes, ver los programas de mano que pueden descargar y, y hacer la tarea del festival, así le llamo yo, ponerle palomita a la película. No les recomiendo una película, todas son extraordinarias, ¿sí? Eh, para los que gustan de eventos especiales, sin duda alguna, no se pierdan Comala, ya sea en Museo Amparo o en Complejo Cultural Universitario. No se pierdan a los que son amantes del terror. Realmente la función de la terraza del Museo Amparo, estamos esperando algo muy, muy bello de ella. Entonces, mi recomendación, Silvia, es esa. Dependiendo de los géneros que se programen, cómo van. Y aparte, el festival tiene la ventaja de que pueden ver dos películas seguidas por cómo está hecho, ¿no? Entonces, el viernes es una sola película, entonces vamos a poder tenerlos a todos participando en las dos sedes que vamos a tener. Muchísimas gracias, José Luis. Queremos agradecerle nuevamente a nombre del Museo Amparo y Ternium a José Luis Solís, director artístico del Festival Ternium de Cine Latinoamericano, por esta charla. Muchísimas gracias. Y también queremos agradecer a todos ustedes que siguieron esta transmisión. Les recordamos que la charla permanece tanto en nuestro perfil de Facebook del Museo Amparo como en nuestra página web, por si ustedes quieren volverla a ver, que vale muchísimo la pena. Les compartimos la programación nuevamente por la programación que tendremos tanto en el Museo Amparo como en el Complejo Cultural Universitario de la UAP y esperamos verlos en las funciones que tendremos en estas sedes. Muchísimas gracias nuevamente para todos, muy buenas noches y nos vemos el viernes a las 7 de la noche para iniciar con el festival. Gracias, José Luis, y muchas felicidades.